Hemos, hemos estado viendo, si no más recuerdo, ya lo que vienen a ser los movimientos de inspiración cristiana o grupo de inspiración cristiana, y habíamos visto pues ya los grupos como vienen a ser los adventistas y los testigos de Jehová. De ello creo nos falta ver los mormones e israelitas. Entonces, iríamos a la diapositiva 22, Miss, por favor. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a hablar y vamos a conocer un poquito más de lo que ya tal vez conocemos, o mejor dicho, de lo que tal vez vemos, porque si hay alguien que tiene en todas partes y en todos los lugares, sobre todo en las ciudades de relativa dimensión, pues sus templos son muy característicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Entonces, como digo, tal vez lo vemos, la estructura en cuanto a infraestructura casi es la misma, pero vamos a conocer un poquito más adintra de ellos, su historia, en qué se basa su doctrina, el por qué también, pues, cuál es su texto para desarrollar lo que ellos van viendo, cuál es la estructura que se va teniendo también y cómo pues han ido en el tiempo teniendo un desarrollo, ¿no? Entonces decimos que fue fundada en 1830 por José Smith. Ese nombre seguramente le suena, le es muy, entre comillas, familiar, ¿no? Porque siempre vemos y siempre sabemos que de allí parte. Y como en los anteriores grupos, vemos que siempre el origen está entre lo que viene a ser los metodistas. También, pues aquí de trasfondo está el tema que José Smith es de Estados Unidos. Su infancia la va desarrollando bajo el influjo de ese avivamiento espiritual que va pues en un crecimiento del protestantismo, que en cierta forma se convierte ya no solo en una propuesta, sino hasta incluso en una defensa que va acompañado también de violencia. Entonces, estas situaciones a temprana edad a José Smith como que lo va confundiendo, como va pues diciendo, a ver, ¿qué es lo que debo de creer? O me dicen esto los metodistas, luego me dicen esto por aquí y por allá, y entonces, pues esas circunstancias del caos va a permitir que él también, pues supuestamente tenga una revelación a los 15 años. Entonces, en 1820, a la edad de 15 años, José Smith, pues manifiesta que tiene su primera revelación, donde pues Dios le dice, según su revelación, que las iglesias que hasta ese entonces existían, ninguna era la verdadera, ninguna era la correcta, y que él había sido elegido para estructurar la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, desde aquí podemos caer en la cuenta el porqué de la denominación de Iglesia de Jesucristo. Entonces, su propósito de José Smith va a ser establecer la Iglesia de Jesucristo, porque todas las anteriores, pues, no tiene ningún sentido, no tiene, digamos, su asidero, no está bien constituida, lo único que lleva es a la confusión, lleva a la duda. Entonces, 3 años después de esa revelación, se le presenta el ángel llamado Moroni, que le enseña el lugar donde están enterrados los sagrados escritos, que se dice, pues están en planchas de oro. Eso es lo que él va describiendo también, cómo ha sido su revelación. Entonces, la siguiente diapositiva, de revelación. Entonces, esta revelación trae pues una especie así, diríamos, de mucha imaginación, si es que hacemos una lectura crítica a ello, indudablemente desde nuestra parte lo es, pero para ellos pues esto es verídico, ¿no? Es certeza,
y desde allí también está su fundamento para ello. Entonces dice que estas planchas de oro fueron escritas en jeroglifos del egipcio reformado que José Smith pudo traducir en medio de las dos piedras que encontró junto a ellas. Y a esto se le llama el Urim y el Tumim, de las cuales pues va a constituir el libro del Mormón. Entonces, aquí va la base de lo que nosotros también conocemos o hemos escuchado respecto al libro de los mormones. Pero claro, no se puede desarrollar una tarea de esa magnitud en cuanto a constituir una iglesia si solo es por, digamos, en lo personal. Por ello es que José Smith va a tener la ayuda de unos amigos que va a poner en marcha la organización de la iglesia en Palmira, en Nueva York, donde lo constituye oficialmente el 6 de abril de 1830. Entonces, y le da este nombre ya, ¿no? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ya él como que va adquiriendo certeza, va teniendo también esa fuerza, diríamos, y va a ir consiguiendo más adeptos en relación a este hecho de su revelación. Y que va a ir poniéndole y dándole más forma, pues, al libro del Mormón. Iremos viendo más adelante cómo está constituido eso. Pero, claro, siempre los que tienen esta manera o quienes se autoproclaman con las revelaciones y que ellos son los elegidos, siempre de por medio hay otras cosas que no son correctas. Y pues lamentablemente José Smith fue asesinado pues en una manifestación a causa de la poligamia que practicaba, ¿no? Y esto pues basado en las revelaciones también o en sus revelaciones. Para ello ya José Smith estuvo en la cárcel donde pues fue asesinado en 1844. Entonces, fíjense cómo su discurso, su manera de ver, le servía para otras cosas también, que es un poquito el común denominador de aquel que se autoproclama con esa revelación, de aquel que se proclama con este sentido de decir, pues hay mayor tiene la certeza en su palabra y en su forma de ver sus propósitos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo que significa el libro del Mormón. Entonces, ellos, por ejemplo, no asumen la Sagrada Escritura, en este caso la Biblia, como si fuera revelación divina. No es para ellos la Biblia un texto de revelación divina, sino que ellos van a tener su propio texto, como ya mencioné antes, como es el libro del Mormón. Otro testamento para él de Jesucristo y que es publicado por la misma iglesia. Avanzamos en el PPT. Entonces, ya ellos creen y dicen y dan validez a todo lo que está en ese libro del Mormón. Si alguno por allí de los presentes ha tenido la curiosidad o también ha podido en algún momento ojear estos textos o ese libro del Mormón, pues vemos que los profetas tienen nombre de los profetas, tienen distintos textos, ¿no? Entonces, se la conoce o se lo conoce como la perla de gran precio. O sea, este libro del Mormón para ellos es una perla de mucho valor, ¿no? Dividido en 5 partes que consta en una autobiografía de José Smith, los 13 artículos de la fe de la iglesia, de su iglesia, y las 3 traducciones de José Smith sobre el libro del Génesis, al que llamó el libro de Abraham. Entonces, esa traducción también va a ser según sus criterios, según sus formas. Entonces, sus doctrinas y convenios es una recopilación de las revelaciones que Dios le otorgó para traducir, para conducir bien a su iglesia. Entonces, un punto importante para remarcar aquí que ellos, pues la Biblia, la Sagrada Escritura, no lo toman en cuenta, no lo consideran. Entonces, la validez está sobre el libro que les ha dejado, vamos a decir, como herencia José Smith, el libro del Mormón. Entonces, en torno a ello reflexionan, en torno a ello, pues sacan también
sus propósitos para su vida, el cómo van avanzando, el cómo van desarrollando cada una de su vida y de su quehacer cotidiano, ¿no? Vamos a la doctrina. Creen en Dios, indudablemente, pero no como naturaleza espiritual, sino como corporal. Y no excluyen la existencia de varios dioses. Es decir, para ellos sí hay Dios, pero puede haber otros más que los desconocemos. Entonces creen en Jesucristo, cuyo sacrificio expiatorio salva al que tiene fe. Es decir, si no tienes fe, no estás salvado para ellos. Entonces, ¿qué es para ellos José Smith? Es el profeta, que el que restauró o aquel que restaurará la tierra, con la única iglesia verdadera que a él se le reveló, según lo que se dice, ¿no? Entonces ellos niegan el pecado original, creen en la revelación continua. O sea, la revelación no está cerrada. Esa es una revelación continua y por lo tanto es basado en lo que a José Smith le dio, que luego van a salir más adelante otros también para que haya una, eh, digamos, una especie de continuidad en lo que viene a ser la iglesia, ¿no? Entonces creen en la reunión real de Israel y la restauración de las 10 tribus dispersas. Ojo, aquí hay un detalle, ¿no? Dice 10 tribus dispersas, pero nosotros decimos sobre las 12 tribus. Fíjense aquí un detallito importante para ponerle atención. Luego también el reino de Jesucristo en América y la gloria paradisiaca, ¿no? Creen en la permanencia de los dones espirituales, de lenguas, de profecía, de visión, de revelación, etc. Creen en la eternidad del hombre y su preexistencia junto con Dios. De aquí se deriva la extraña práctica del bautismo para los muertos. Ese bautizo para los muertos significa para aquellos que no están dentro de la iglesia de ellos, pues están muertos. Es un poquito la idea, no que cuando están muertos se les bautiza, sino ellos dicen que aquel que no está dentro de su iglesia o aquel que no participa de esa iglesia está muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo te has de salvar? Que esos muertos, entre comillas, al ser parte, vuelven a la vida o están en la vida o consiguen la vida. Por eso es que se habla, ¿no? De una eternidad del hombre. ¿Cómo lo consigues? Solo bautizando, solo dejando este mundo, el mundo material, la búsqueda de tus cosas, de tus intereses, y que lo consigues cuando te bautizas. ¿Qué ritos tienen? Pues admiten solo el bautismo y la cena del Señor. El bautismo debe ser por inmersión, al igual tienen una piscina ellos también, y que rito es de necesidad absoluta para la salvación. Solo bautizándote te puedes salvar. Eso lo tienen muy claro ellos. Enseñan a todos los bautizados administrados desde la muerte del último apóstol hasta la aparición de su propia iglesia, son nulos. Es decir, ellos dicen, de lo anterior no cuenta. Desde que a José Smith se le reveló, de ahí se cuenta para adelante. Lo anterior es nulo. No se cuenta, todo está perdido, no hay. A raíz de que, como les decía al comienzo, de toda esta confusión que generó todo este movimiento, ¿no? Protestante, toda esta especie de fusión, vamos a decir, que ya no solo era una cuestión doctrinal, sino que iba acompañado también de los temas emocionales, de los temas esto de las visiones y todo ello, ¿no? Entre los presbiterianos, entre los bautistas y las demás iglesias que empiezan a ver pues esas confusiones y esas dudas. Entonces el hecho, como aquí lo entendemos, es lo anterior no sirve. De aquí, desde que a mí se me reveló, desde lo que se me dijo para adelante, es lo que cuenta. Por eso, ante la necesidad de hallar un medio para evitar la condenación de todas las generaciones precedentes, introducen el bautismo por los muertos que lo realizan en el templo, ¿no? A lo que les decía. Ellos dicen, o sea, sí, estás en el ámbito de los muertos, porque no eres parte de nosotros, pero puedes ser parte de nosotros y vas a volver a la vida si es que te bautizas con nosotros. Entonces empiezas a estar vivo desde recién el bautismo en ellos.
Y como ya también lo sabemos seguramente, prohíben el alcohol en todas sus formas. Celebran la cena del Señor con agua en lugar de vino. Fíjense este detalle importante, ¿no? Igual se oponen al consumo del té, café y tabaco. Entonces, esto del rito, reitero, es bautismo y cena del Señor, con la particularidad que esa cena del Señor es con agua y no con vino. ¿Mm? ¿Cómo están organizados? También su organización de ellos es bastante jerárquica, ¿no? Se habla del primer sacerdocio, que es de Aarón, y luego se habla de un segundo sacerdocio, que es de Melquisedec, o sacerdocio mayor. ¿Quiénes están en el primer sacerdocio? El obispo, encargado de un grupo de fieles llamado barrio. Es como que diríamos un sector de una ciudad, de una población, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, en nuestros pueblos, nuestras ciudades están sectorizados, están por barrios, entonces se le encarga, puede ser uno o hasta puede ser dos, ¿no? Luego tienen sacerdotes encargados de bautizar, ordenar a otros y ser misioneros. Luego están los maestros de dar un buen ejemplo, orientar y ayudar en el hogar para hogar y ser pacificadores. ¿Mm? Luego el diácono encargado de velar por la iglesia. O sea, esta estructura, un poquito, si nos damos cuenta, pues va desde esa, digamos, influencia, si cabe el término, de lo que nosotros entendemos en nuestra organización. Luego, el segundo sacerdocio, el elder, es misioneros encargados de ir por el mundo predicando. A aquellos que los vemos, por ejemplo, en cada ciudad, suele ir, por ejemplo, ¿no? Una persona que habla inglesa con alguien propio del lugar, pero siempre de dos en dos. Luego están los 70, al igual que los elder, tienen la responsabilidad de las obras misionales. Luego el sumo sacerdote, aquel que administra los poderes espirituales y bendiciones de las iglesias. Pueden llegar a ser presidentes de misión, presidentes de estaca u obispos. Entonces, repito, hay un primer sacerdocio y luego un segundo sacerdocio. Entonces, la organización en ellos también es bastante fuerte y por otro diríamos bastante rígido en ese sentido. ¿Mm? No hay, no se puede obviar alguno en cuanto al servicio, ¿no? En cuanto a la estructura como está. Pero así como hay esa organización, diríamos, en relación como una especie de organización local, luego también hay la organización general, aquella que ya es a nivel mundial, aquella que ya la tenemos en esa plenitud mundial. Por eso hablamos de la primera presidencia, integrada por el presidente de la iglesia y sus dos consejeros, quienes tienen todos los poderes del sacerdocio y ejercen autoridad sobre la totalidad de la iglesia. Fíjense, estos detalles son importantes tenerlo en cuenta en el sentido de, en el fondo está como que siempre un manejo, ¿no? Control, ¿no? Un control de todo. Entonces establece sus formas para ese control justamente. Luego está el quórum de los 12 apóstoles, son llamados así a ser testigos de Cristo, los misioneros, y son responsables de la misión en el mundo entero. Actúan bajo la dirección de la primera presidencia. La siguiente diapositiva. O sea, no se puede hacer nada si es que no se tiene la autorización de la primera presidencia, pero tienen esa tarea ya no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Luego está el patriarca de la iglesia. Está llamado a dar bendiciones patriarcales a los miembros de la iglesia. Esta institución bien puesta, bien denominada, para que también no haya esas, digamos, esas omisiones respecto a los procesos. Y luego está el primer quórum de los 70, bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Tienen el deber principal de predicar el evangelio, su evangelio indudablemente, y traer conversos a la iglesia, ¿no? Cada quien tiene una misión
y cada quien en esa particularidad ha de conseguir también lo que le va a ser, digamos, un mérito, porque eso también en ellos hay como una especie de, en cuanto que consigas más conversos a la iglesia, puedes ascender a estas responsabilidades que hemos mencionado, porque es un mérito. O sea, aquí hay, diríamos, funciona mucho esta meritocracia que va acompañado indudablemente también de esa formación. Pero eso es como el resultado de lo que ellos van logrando. Y luego tienen una forma de llevar la administración pastoral. La siguiente diapositiva. Lo que íbamos diciendo respecto a cómo en estas organizaciones lo que está establecido se va a ir denominando, ¿no? Con lo que decíamos, la misión, por ejemplo, ¿no? Está bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles y tiene como responsable un presidente de misión. Una misión se inicia con una familia a quienes se les enseña el principio del evangelio, es decir, el libro del Mormón. Entonces, fíjese, esta misión es algo que abarca de manera amplia, de manera amplia. Luego está el distrito, cuando el grupo ha adquirido madurez en lo concerniente al número de bautizados y la construcción de los templos y capillas. Se les da autonomía y se les desliga de las misiones. Se encuentran bajo la dirección de la primera presidencia. Entonces, podemos entender ahora el establecimiento de un templo, del templo de ellos, es cuando ven los de la primera presidencia que haya habido una o hayan adquirido una madurez concerniente al número de bautizados y digamos, la fe, ¿no? Por eso su afán siempre en cuanto al número. ¿Mm? Luego está la estaca, un poquito la palabra media rara, pero es el territorio administrativo con un presidente que tiene poderes judiciales dentro de la iglesia. Anteriormente era un distrito, como que va teniendo otra categoría o es recategorizada en ese sentido. Ahora, te tiene poderes porque poderes judiciales en el sentido que establece justicia, valga la redundancia, pero lo que busca también es la buena comunión entre todos. ¿Mm? Luego está el barrio, ¿no? Territorio que está dirigido por un obispo que pertenece a una estaca determinada, anteriormente era una rama. Es decir, que aparte de estos 4 mencionados, sigue habiendo una disgregación en función a la realidad que puedan abordar. Eso es importante también saberlo y reconocer. Y tenemos por último, cuál fue su presencia o en qué fecha fue su presencia en el Perú. Entonces ya para la primera referencia que tenemos de los mormones en el Perú se encuentran los informes que envió Parley Pratt a Brigham Young en 1852, donde narra las pocas posibilidades de continuar una misión por falta de recursos económicos y materiales de lectura, junto con la dificultad de aprender el idioma castellano, ¿no? Tienen hasta ahora se puede notar esa limitación y siempre pues no se han dado, entre comillas, por vencido respecto a ello, y es por eso que tienen un segundo momento en 1900, donde ya ellos pues van a ser quienes van a comprar la mina de cobre y plata, la Corporación Cerro de Pasco, ¿no? Entonces la primera congregación estaba formada por mormones norteamericanos y de paso diríamos van a tener una atención a los propios trabajadores para asimilarlos a esta iglesia. Y a fines de 1956 se inician sus actividades en Lima, posteriormente en Arequipa y en otras ciudades del Perú. Entonces, donde vayamos hoy por hoy, vamos a encontrar una iglesia mormona, vamos a encontrar una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, eso en líneas generales respecto a la iglesia, ¿no? De Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones. Vamos a avanzar, no sé si hasta aquí
¿Hay alguna pregunta respecto a ellos? Si no, para continuar. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Voy a hacer un paréntesis para decir que voy a procurar terminar, vamos a terminar este tema abriendo el siguiente y dejando un poquito de ello para la última clase, porque quiero tocar el documento respecto al diálogo interreligioso y al diálogo también que debemos tener con las otras iglesias. Ya voy a procurar avanzar lo más rápido posible. Bien, entonces tenemos a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. También nos es familiar, entre comillas, porque los vemos, también están establecidos en muchos lugares, tienen una característica en el traje, ¿no? Todo en relación al Antiguo Testamento. Pero es curioso porque este es el primer movimiento religioso que nace en el Perú, con las características propias de nuestra cultura andina, pero con creencias y ritos que provienen de la Biblia, como les decía, sobre todo del Antiguo Testamento. Por ello es que podemos entender su característica en vestimenta y en apariencia también. Como bien sabemos, su fundador es Ezequiel Ataucusi Gamonal, campesino quechua hablante de la Sierra de Arequipa. Entonces comienza en la década de los 60 en la zona de Tarma, provincia de Junín, expandiéndose luego por la sierra y la selva del Perú. O sea, Ataucusi, si bien es cierto es arequipeño, pero por los años 60 se muda a Tarma. Y en 1968 adquiere oficialmente, pues bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como que eh, el reconocimiento jurídico como una agrupación, ¿no? Como una agrupación inicialmente no religiosa, sino política, y que luego ya va a tener todo, pues, ese conglomerado de combinaciones que lo vamos a ir viendo brevemente, ¿no? ¿Cuáles un poquito los antecedentes de Ataucus? Contrajo matrimonio porque era católico, era cristiano católico, tuvo varios hijos, fue agricultor, zapatero y luego propietario de un taller, ¿no? Lo que les decía de joven fue católico. Luego tuvo contacto con los adventistas del séptimo día, conoció más de cerca la Biblia y aprendió de ello la doctrina escatológica que le serviría de base para la elaboración de la doctrina israelita. Cuando hablamos de la doctrina escatológica, es decir, de la vida futura. Recuerdan ustedes que siempre, bueno, sabemos que su era que iba a resucitar después de muerto. El siguiente PPT. Entonces, aquí están las bases de lo que él luego va a proponer. Un poco de historia, en la época del gobierno militar sacaron sus propios símbolos, como Perú privilegiado, tiene un himno oficial de su movimiento, tiene su bandera, por eso les decía que todo ello lo hemos visto y, entre comillas, nos es familiar, porque pues lo podemos ver en nuestros lugares donde estamos, ¿no? Luego tienen su escudo, que está con las dos tablas de la ley, bordeándole dos ramas de olivo, sujetadas por una cinta celeste. Entonces, un poquito los antecedentes que va a ir poniendo Ataucusi. Como les decía, pues este movimiento inicialmente pues tiene todo este conglomerado de experiencias, vamos a decir un poco por parte de Ataucusi, y viendo una posibilidad también en la inserción política. Por eso que en los años 80, con el retorno del gobierno democrático, comenzó en los israelitas el interés por la política. Desde el 79 al 82 se celebraban sesiones anuales plenarias en Cieneguilla, con miras a su participación en la política nacional. Tal vez alguno de ustedes escuchó que en Cieneguilla pues tienen allí un cerro que le llaman la tierra prometida, una de las tierras prometidas. Una, digo, porque donde van ellos hablan de la tierra prometida. Por contarles nomás a modo de anécdota, por ejemplo, este domingo estuve
en la Florida, y conversando con las hermanas me decía igual que llegó uno de ellos a vivir allá, no sabían de dónde ni cómo, pero la cosa es que empezó a decirles, bueno, hace un tiempo ya, de que él había sido enviado por Dios, que él se le había revelado que debían darle una tierra, que debían darle un lugar para trabajar, y bueno, la comunidad le dio, ¿no? Hasta incluso llegó a ser una autoridad, no me acuerdo ahorita, pero tenía una responsabilidad, todo por ese sentido de revelación, para tenerlo un poquito así en cuenta en ese sentido. Entonces, Jeremías Ortiz Arcos, aquí vemos un campesino, uno de los fieles seguidores de Ezequiel, hizo posible que la Asociación Israelita incursionara en la política con el nombre de FREPA, Frente Popular Agrícola del Perú. Como bien sabrán, años atrás, si no mal recuerdo, antes de la pandemia o durante la pandemia, se hicieron bastante conocidos, ¿no? Por entrar y tener bastante eh, participación en el Congreso de la República de ese entonces. Entonces, fíjense que pues ellos siguen firme en este vínculo también de la política, acompañado también de su forma de vivir la fe y en relación a ello. ¿Cuál es su doctrina? Todo como todos los movimientos que hemos ido viendo, pues tienen eso, ¿no? Creen en Jesucristo como Hijo de Dios, no niegan que haya pasado por la tierra predicando el Evangelio, lo llaman el Cristo de Oriente por haber nacido en Palestina. En esto, ellos en su forma de hablar respecto a Dios, respecto a la Sagrada Escritura, tienen una particularidad. Creen en el Espíritu Santo de Cristo, creen en que el Espíritu Santo de Cristo se ha encarnado en Ezequiel Ataucusi, a quien le llamaban el Cristo de Occidente, ¿no? Jesús, Cristo de Oriente, y Ezequiel, Cristo de Occidente. ¿Mm? Luego creen que Ezequiel tiene que morir como el Cristo histórico, resucitar, juzgar a los hombres en el juicio final y restaurar el día sábado como día dedicado al culto. Y esto bien lo sabemos, lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Al séptimo día, Dios descansa después de todo lo haber creado. Y para ellos también su día de culto es el sábado. Creen que el Perú es el nuevo y definitivo pueblo del pacto universal, de donde irradiará la salvación a todas las naciones. ¿Mm? Ahí está esta manera de ver, por eso hablan de esa tierra prometida. ¿Mm? Luego consideran a Manco Cápac, el primer profeta peruano, quien enseñó la cultura a los nativos. A los incas lo comparaban con reyes y al consejo inca con los apóstoles. En el sincretismo que aquí se nota claramente entre lo que está establecido en la Sagrada Escritura y lo que ellos tenían desde esa cosmovisión andina. Sobre todo Ataucusi lo que va a ir poniendo, ¿no? Seguimos con ello. Consideran a Atahualpa como la persona que rompió el pacto del hombre con Dios por arrojar la Biblia al suelo. Siempre lo que decimos, esta especie de eh, hacer concordar los hechos históricos con lo que con lo que también nos narra la Sagrada Escritura. Creen en la Biblia como fuente de verdad revelada, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y ellos, a diferencia de los grupos ya vistos y mencionados, por ejemplo, no tienen preocupación en una edición en particular de la Biblia. ¿Mm? Para ellos, pues, cualquier texto, digamos, cualquier versión o cualquier edición de la Sagrada Escritura le es útil, porque lo que contiene es la palabra de Dios. Entonces, pueden usar la Reina Valera, usan también la Biblia latinoamericana, es decir, ellos en ese sentido, no como los otros grupos hacen esa definición y dicen, pues en esto es lo que hay que creer, pues en esto es lo que tenemos que creer, ¿no? Con respecto a la creación del mundo y del hombre, toman como referencia muy literal los textos del Génesis. Ya sabemos por qué y en relación a qué, porque allí está la base de todo lo que estamos diciendo. Afirman que en el mundo hubo tres generaciones. La primera
Comenzó con Adán y terminó con Noé y el diluvio del agua. La segunda empezó con Noé, sus hijos, y culminó con Lot y el diluvio de fuego. La tercera desde los descendientes de Lot hasta nuestros días. Esas son las tres maneras de ver y de plantear su doctrina y su forma de creer. ¿Qué ritos tenemos en ellos? También tienen sus ritos, como bien lo sabemos. Hay ritos de transición y ritos comunales. ¿Cuáles son de transición? Los ritos de presentación. Es decir, aquel que llega o aquel que han invitado, pues se le presenta en la comunidad, se le recibe también como corresponde. Luego, pues hay un rito de bautismo que se hace 3 veces al año. O sea, para ellos no hay un solo bautizo, como en el caso nuestro, como en los anteriores vistos también. Ellos tienen 3 veces al año. Luego el rito del matrimonio, el más importante. Y luego el rito fúnebre, hacen vigilia en la casa del difunto. Es algo también similar a lo que todavía nosotros practicamos y tenemos eso entre los nuestros, ¿no? Y luego, fíjense, tienen también fechas a esto respecto a cómo ven los ritos comunales. El rito por la luna nueva, antes de la luna nueva a las 6 de la tarde. Luego rito por las fiestas de Pascua, del 14 al 21 de abril, un poquito que, si se dan cuenta, casi es dentro de lo que nosotros también celebramos, la Semana Santa. Luego el rito por fiestas de Pentecostés, de junio al 22 de junio. En esas fechas es que se ha de celebrar. Luego el rito de fiesta, y se me olvidó una palabra, de expiación, ¿no? Del 10 de octubre, ¿no? La fecha, y luego ritos de fiesta de las cabañas, del 15 al 22 de octubre. Y esto, por lo general, pues son bastante organizados y tienen una convocación bastante grande, amplia. El año pasado, por contarles nomás como anécdota, nosotros atendemos aquí un lugar que se llama Naranjal. En la parte alta justo tienen su templo, y había una buena cantidad de ellos que cuando yo lo vi me sorprendí, y después ya me contaron los que van a misa de que ellos estaban en su reunión y que habían ido de varios lugares. O sea, también se convocan, se reúnen, pero luego después, cuando dejan estas celebraciones en otras fechas del año, no hay mucho ese tema, no hay mucho esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es su organización? El misionero general, también llamado pastor de los pastores, recaía en su fundador Ezequiel Ataucusi, mediador entre la divinidad y el movimiento. Recuerden que después de Ataucusi, pues lo que en ellos hubo fue también las divisiones, ¿no? Por quién ser el misionero general. Había toda una separación, y hasta la fecha lo hay entre los hijos. Ahora ya no se habla solo de ellos como un grupo, sino que hasta incluso entre ellos van teniendo sus diferencias respecto a ello, a la autoridad sobre todo. Luego están los ancianos del pueblo. Al inicio eran 24 y ha ido en aumento. ¿Y por qué ha ido en aumento? Porque también el movimiento ha ido creciendo más. Incluso se ha extendido fuera del Perú. No solo es dentro del Perú, sino que ha ido extendiéndose. Y en consecuencia, pues esto los ancianos también ha tenido un mayor crecimiento. Los sacerdotes encargados de realizar los ritos, ofrecer el holocausto, celebrar matrimonios, no deben tener cicatrices ni defecto físico para ser sacerdotes, ¿no? Y esto también en base a la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Los misioneros supervisan la pastoral, sugieren los lugares de misión y salen a predicar la palabra de Dios. Ellos son más afuera, no tanto en el quedarse. Los pastores son los encargados del centro de capacitación bíblica y responsable de los feligreses. Fíjense, para darnos cuenta que ellos también, en el transcurso de su permanencia o existencia, han sabido ir organizándose en este sentido, ¿no? O sea, en este sentido diríamos pastoral, o en esta preocupación por los suyos también. Luego son los encargados, los diáconos,
Son encargados igual del centro de capacitación bíblica en ausencia de los pastores, los llaman copastores. Y los feligreses, pues para ser considerado feligrés, basta tener la fe israelita. Después de 3 meses de haber asistido a un centro de capacitación bíblica y bajo la recomendación del pastor, se le entrega el carné de miembro israelita, el cual faculta para tener cargos religiosos y administrativos dentro de ellos. Como que ellos no son tan rígidos en ese sentido, ¿no? A veces, según iba leyendo algunos artículos para ello, decían que tiene pues un sentido de estrategia también, porque si fueran tan rígidos, no hubieran tenido en su momento el arraigo que tuvieron. Hoy por hoy, pues es una minoría en relación a los otros, pero que igualen por mantenerse, pues tienen que ponerse de acuerdo a las circunstancias también. Entonces, en ese sentido, para ellos es más apertura, diríamos, con mayor facilidad, sin tanta rigidez, que luego pueda, en vez cerrar y luego pues seguir siendo un interrogante como lo suele pasar en muchos casos. Tienen una oficina central de misión, es como que un órgano operador para el ingreso y expulsión de los miembros israelitas. Fíjense, esto es contradictorio, ¿no? Un poquito diríamos que como que tienes, o sea, las facilidades para ingresar, pero una vez que estás dentro, hay exigencias también que has de cumplir. ¿Entiendes? O sea, como que el ingreso es fácil, pero dentro ya hay unas exigencias mayores. Y que siempre se está ello en evaluación, sea por los pastores, sea por los ancianos, para poder pues administrar alguna sanción en relación a alguna falta que ellos puedan cometer. Está dirigida por el presidente de asociación con sus 9 miembros centrales. Como le decía, cuentan con este centro de capacitación bíblica que funcionan un poquito en nuestro lenguaje como parroquias donde imparten doctrina, realizan ceremonias el sábado y prestan ayuda a los feligreses. En la selva, Loreto y en las fronteras con Colombia tenían 36 colonias. O sea, es la parte donde más se han desarrollado, se han extendido y hasta incluso, según algunos misioneros, entre ellos sacerdotes de la Iglesia Católica, pues son pueblos bastante cerrados, alejados y que solo ellos son los que pueden ingresar a ello, ¿no? O sea, aquel que no es difícil puede ingresar. Fíjense, en Lima tienen 130 centros de capacitación bíblica y que seguramente ha ido creciendo. ¿Mm? Por lo general, este movimiento suele estar entre los pueblos emergentes o entre los sectores emergentes. No vamos a encontrar un templo israelita, póngase, por poner un ejemplo, ¿no? En Miraflores, en San Borja, o no sé, en esos distritos, pues así, ¿no? Sino siempre en las periferias por ese hecho de la tierra prometida, ¿no? De la tierra prometida y todo con lo que conlleva. Y como les decía anteriormente, pues han tenido un crecimiento y han trascendido y digamos, se han expandido también hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros países. Ahora hay presencia de ellos en Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Panamá y en otros países también, como en Europa, Italia, Alemania, Italia y en Estados Unidos. Entonces, y esto por una razón, por el movimiento, pues, de todo lo que es socialmente y humanamente hablando, ¿no? Aquel, como les decía al comienzo del curso, pues todo ello ha ido acompañado también de esas migraciones para establecer y llevar sus costumbres desde la fe, desde la parte cultural, sociológico, y establecerse con ellos. Y claro, luego aquí un punto importante también en que quienes se han convertido, entre comillas, o se han hecho parte de estos movimientos, pues ya han ido generando familia, han ido creciendo en ese sentido y los hijos ya nacen, diríamos, o tal vez son nativos
en esos movimientos, ¿no? O sea, son desde el nacimiento ya crecen muy arraigados de ello. Es difícil, sobre todo en ellos, como que hay alguien que pueda convertirse, ¿no? Así con facilidad. Por eso es que también se ve un poquito la minoría en relación a los grupos evangélicos que veíamos en su momento, como también en el caso de los primeros grupos que hemos visto. Bien, eso sería en relación a los movimientos de inspiración cristiana. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, quisiera tocar el siguiente tema. Padre, Sí. Padre, buenas noches. Quería más o menos de repente, bueno, convencerme o preguntarle a usted de que si los israelitas se basaban solamente al Antiguo Testamento y llevaban las costumbres, ¿verdad? Sí. O también Sí, es consideran decir, perdón, a ver, no le escuché bien. Le decía si es que los israelitas llevan o practican las costumbres del Antiguo Testamento, o sea, se basan más al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Sí, 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 tienen su fundamento en ello. O sea, por eso les decía, podemos notarlo de buenas a primeras en el traje, ¿no? Luego podemos notar que en su mayoría usan sandalias. Luego en la apariencia de la barba, el cabello largo. Y eso lo podemos ver bien en las películas que por Semana Santa se suele pasar, ¿no? Cuando pues se habla de los 10 mandamientos, de cuando un poquito hay todo eso, vamos viendo eso, ¿no? Cómo ellos representan o grafican bien lo que recogiendo y basándose en el Antiguo Testamento, ¿no? Gracias, Padre. Muy bien, de nada. Yo tengo una ¿Alguna pregunta. otra pregunta? Pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna iglesia de inspiración cristiana de los nuevos movimientos religiosos que respeta a la Iglesia Católica? Por ejemplo, los que acabamos de ver de estos, digamos, de inspiración cristiana, casi siempre son más reacios a entablar alguna, yo diría respeto si hay, pero no como que para buscar puntos en común y luchar en algo en favor, entre comillas, luchar, o sea, defender algo en favor, ¿no? Creo que ha sido más el progreso con las iglesias evangélicas, el punto más común. Ahora, de ellos tampoco diríamos que puedan ser reacios en cuanto que se resistan completamente. Creo que eso también ha sido parte de hoy por hoy socialmente hablando, en cuanto que muchas cosas, sobre todo en nuestro país, ha llevado y ha conllevado a que no tengamos esa, ¿cómo diría? O sea, esa intolerancia del uno por el otro. Como que ha habido, pues, las circunstancias, y disculpen por el ruido, porque hay una moto que está haciendo bulla, decía que situaciones históricas han conllevado a que pueda reconocer la acción de la iglesia de otra forma, ¿no? Por poner un solo ejemplo en la pandemia. Yo he tenido la oportunidad y seguramente muchos en sus parroquias, ante las situaciones más difíciles que les tocaba vivir a todos, han sentido que la Iglesia Católica no hizo diferencia alguna en colaborar con ellos, en ayudar con ellos. Por poner solo ese ejemplo, como otros hechos, ha llevado a que puedan, entre comillas, decir, bajar un poquito la guardia para por lo menos decir, pues no podemos estar al 100% en contra o mantenernos en esta rigidez, porque ha habido eso, ¿no? Esas muestras
esos gestos de no hacer distinción, por lo menos desde nuestra parte, para con ellos. Y lo reconocen muy bien. Tal vez los que no son así muy es los mormones, ¿no? Pero los otros, los adventistas, los testigos de Jehová, los mismos israelitas, he podido escucharlos directamente como que hasta incluso agradecidos con la ayuda que recibieron por parte de la iglesia, ¿no? Y ahora el respeto también en cuanto a la manifestación. Por poner un ejemplo, el año pasado estuvimos en la Florida, que justamente en la parte alta tienen su templo y los sábados ponen pues sus altoparlantes y puede estar haciendo bulla todo el día. Y el año pasado fuimos en el primer aniversario, por ejemplo, de la beatificación de Aguchita. Y entonces estaba programado la Eucaristía y luego hacer una procesión alrededor del parque. Entonces la bulla estaba fuerte mientras estábamos en misa. Y cuando salimos en la procesión, cuando estamos por llegar a esa esquina de donde está su templo, apagaron su parlante y nos dejaron terminar la procesión. O sea, eso me pareció muy respetuoso de parte de ellos. ¿No? Y también pues por lo que significó Aguchita en ese pueblo, ¿no? No sé si en eso respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, de nada, padre. Tal vez hay otra pregunta o continuamos. Quisiera avanzar, si me permiten, por favor, de este tema, por lo menos dos de los grupos, y dejar para la siguiente, que vendría a ser nuestra última clase, respecto a esto. Es corto, solo esto una cuestión informativa, más que, digamos, de profundidad, solo para conocerlo, diríamos, como cultura general, porque es importante, porque lo vamos viendo también en el transcurrir y en nuestro caminar. Tal vez aquí poco todavía hay en cuanto a nuestra selva central, pero en otras ciudades más grandes como que ha ido abarcando más, ¿no? Entonces, quisiera abordar con ustedes lo que son los grupos de inspiración no cristiana. Entonces, ¿quiénes son los grupos de inspiración no cristiana? Pues son, en principio, grupos muy diversos y complejos que toman sus doctrinas de diversas fuentes. Entonces, ese mismo hecho de tomar de diversas fuentes como que le hace confuso, lo hace complejo y no tengamos, digamos, no sepamos por dónde desatar la madeja, ¿no? La madeja del hilo para empezar, digamos, a trabajar o a reconocerlo con mayor profundidad. Entonces, tienen un mil y un formas de organización y actuación y por lo general son pequeñas numéricamente. No es como las que ya hemos visto hasta el momento, ¿no? Son minorías porque a alguien se le inspiró o a alguien se le ocurrió, alguien dijo esto es lo que yo he descubierto, lo que yo he sentido y por aquí, ok, entonces puede ser hoy 2, mañana puede ser 4, mañana puede ser 50, mañana 200, 300, hasta 1 millón, pero en relación al universal pues es mínimo, ¿no? Y no predican tanto una conversión de vida o un encuentro personal con Dios, sino más bien la profesión de una doctrina, es decir, la forma de vivir. O sea, la relación con Dios no determina, sino cómo tú vivas desde tus valores, desde tus principios. A ellos le van a dar un valor agregado ellos desde su propuesta, ¿no? Desde su propuesta. Por eso estos grupos son más doctrinales que vivenciales. Es decir, no necesito del grupo grande, de la masa grande, como para entender y lograr un resultado en el ámbito personal. Tal vez hasta esa búsqueda puede ser personal y no puede ser grupal. Y eso lo van a reconocer hasta incluso, en uno de los artículos que leía decía algo muy interesante, ¿no? No se les extrañe que algún católico o católica vaya a hacer algo de estos, sea parte de esto sin mayor problema. O sea, puede ir los domingos a misa, está en la actividad
y dice, no, tengo yoga el miércoles y el viernes de la semana, ¿no? O voy a hacer un encuentro personal en medio de la naturaleza. Entonces decía un artículo eso, no se extrañen que haya católicos también que tomen como alternativa en el sentido de mantener esa serenidad, si es que no lo han encontrado, sino es desde ello, ¿no? Desde esas pautas que va dando para ese encuentro consigo mismo. Y aquí tenemos, vamos a dividir los movimientos en tres formas. Primero, los movimientos religiosos orientales. Hay muchos, pero tan solo para mencionar en este grupo solo dos. Por ejemplo, el Mahikari. Este es propio de Japón y se define como una congregación religiosa. Religiosa no en el sentido como nosotros lo entendemos, sino en referencia a lo que se consigue para sí mismo. Entonces se traduce como el arte de transmisión de la luz divina. Es decir, cada uno de ellos o cada uno de nosotros, para ellos somos transmisores de la luz divina. En la primera imagen, en la presentación ponía del lado izquierdo una medalla, ¿no? Bastante llamativa, muy luminosa. Entonces ellos dicen, pues la vida, o sea, desde ese interior uno refleja al otro y puede ser la luz que ilumina al otro. ¿Entienden? Entonces, lo que el otro refleje en mí va a ser el resultado de cómo yo estoy. Entonces aquí ya habla más de eso de la energía, de una luz que ilumina y que mientras pues la otra persona pueda encontrar en ese diálogo contigo, ¿no? Eso va a ser positivo. ¿Cuál es la forma de usar de ellos? En ese hecho de las manos. No es tocar a la otra persona, sino desde esa mano extendida transmitir esa luz divina que hay. Llegan a Perú en junio de 1975. Su dios o a Dios lo denominan como Su, el dios Su, creador del universo. Para ellos le denominan Su. La creación para ellos es el cruce del masculino, que está representado por el fuego, y el femenino, que está representado por el agua. Debe haber equilibrio entre ambos para lograr la armonía. Entonces, para ellos la creación es el cruce del fuego y el agua, que debe haber armonía en ambos, ese equilibrio para que exista la armonía. Diríamos, esto es algo mucho más natural. Luego buscan la purificación de las perturbaciones, de los malos espíritus, de las toxinas y del pecado, al cual llaman karma. ¿Han escuchado eso? Dice, o sea, el karma, ¿no? El karma te sigue, el karma esto. Entonces, buscan una purificación física, mental y espiritual para luego constituir la nueva civilización. Cuando uno muere al mundo físico, disculpen, ahí hay un error, nace al mundo espiritual. O sea, el mundo físico es aquello que te ata. En cambio, el mundo espiritual te da la libertad. Entonces, también reconocen que el hombre es la máxima creación de Dios. ¿Por qué? Porque es aquel que transmite la luz divina. Para ellos somos creación de Dios, la máxima creación, porque reflejamos o transmitimos esa luz divina. Pero esa luz divina que va acompañado de lo que es desde uno mismo, cómo te encuentras. El otro movimiento, en este movimiento religioso oriental, tenemos la Sociedad Internacional para la Conciencia del Krishna, ¿no? Esto ya dice una sociedad internacional. El origen más remoto de este movimiento lo encontramos en la religión védica, es decir, en el hinduismo, cuya doctrina se plasma en los libros sagrados llamados los Vedas o Samhita. Entonces, aquí, por ejemplo, en el vicariato tenemos algunos padres ¿cómo se llama? Que son de la parte allá de la India, ¿no? Entonces, ellos en algún momento, si tienen la oportunidad de conversar, tal vez nos puedan explicar mejor ello. Entonces, fíjense que este movimiento fue fundado en 1965 por ese nombre largo que lo he puesto allí, ¿no?
maestro espiritual nacido en 1896 en Calcuta, la India. Llega a Nueva York con la finalidad de promover en Occidente la alabanza a Krishna. Krishna es el Dios para ellos, ¿no? Y el texto importante es el Bhagavad Gita, ¿no? Es el texto para ellos, es el canto del Señor, es desde donde se inspiran para lo que quieren lograr. Entonces, por eso, para ellos Krishna es un Dios que significa supremamente atractivo. Y al mismo tiempo, Krishna recibe distintos nombres, según el aspecto que se quiera resaltar de él. Algunos le dicen que es el Brahman, aspecto impersonal y omnipotente. Otros el Rayana, aquel que es la fuente y meta de todos los vivientes. Luego el Brahma, forma divina que habita en todo ser viviente. Luego está Vishnu, creador y sustentador de los universos materiales y muchos otros tantos. Le dan a Krishna distintos nombres. ¿Cuál es su visión cosmológica? La creación está formada por millones de universos materiales y espirituales. ¿Cuál es la visión del hombre en relación a ellos? La historia de la humanidad se divide en 4 eras o edades en la que progresivamente el hombre va generándose. Entonces allí hay una imagen en la parte baja de Krishna que está pues con los bueyes porque pues, ellos creen en la reencarnación. Su culto abarca la mayor parte de las actividades diarias y el ordenamiento de todos los aspectos de la vida centrado en él. El culto es la práctica del Bhakti Yoga o yoga de la devoción, ¿no? Entonces aquí tal vez alguno de ustedes, por curiosidad o por alguna necesidad que suele pasar, pues también habrá practicado yoga. Suele haber, o sea, no es para sentirse mal, sino para ver que no afecta, entre comillas, porque va en una cuestión más propia, personal. Luego la forma de practicar esta yoga es el Sankirtana, que es el canto lautréutico de verso Hare Krishna 16 veces, 108 veces al día. Y allí un poquito les resalté en negrita qué es lo que van repitiendo ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues van encontrando ellos esa paz, esa tranquilidad, esa quietud y como una forma de repetición de 108 veces al día. Yo me ponía a pensar, no sé si lleven cuenta de ello, pero pues es lo que dicen las fuentes respecto a ello, ¿no? Porque en lo general casi siempre están con ellos, sobre todo, como digo, cuando abarca la vida, la actividad diaria. Cuatro principios prohibitivos que también lo tienen. Dice no tener vida sexual ilícita, no comer carne, pescado, huevos, y esto por un sentido de eso de la reencarnación, ¿no? No participar de juegos de azar, no embriagarse, no drogarse, ni siquiera tomar té, café, ni cigarrillos. Entonces, eso es lo que ellos buscan y practican. Solo a modo de comentario, tenía un amigo que estaba pasando por un momento difícil, estaba fuera del Perú y por allí se fue a la India a modo de disiparse y todo ello, y tuvo que hacer todo esto, estos principios prohibitivos, cerca de un mes. Y él decía que le costó al 7º día, ya él quería como que rendirse, ¿no? Como que decir, no, esto no es mi lugar. Pero pensó, o sea, siempre hay un maestro que acompaña, o sea, estas cosas no lo hacen solo. Entonces su maestro, como ellos lo llaman, era quien lo iba orientando, quien lo iba diciendo y quien iba haciendo también de ellos en ese caminar cotidiano, ¿no? Entonces logró cumplir el mes y él sentía que sí había habido mucho alivio, sentía como él decía que se había purificado, sobre todo en cuestiones, digamos, de forma de vida, ¿no?
Entonces, parece que sí resulta. Luego están los movimientos religiosos sincréticos. ¿Qué significa sincréticos o sincretismo? Aquello que toma de varios lugares para plantear algo. Y por eso está este movimiento, la Gran Fraternidad Universal. ¿Y esto cuál fue el fin? Para el perfeccionamiento intelectual y reeducación espiritual. O sea, ¿qué es lo que dice Sergei Reuno? Dice, si hay tantas cosas, pero que no están haciendo el bien, es una falla, digamos, desde lo que se busca y que eso tergiversa o confunde a lo espiritual de cada hombre, a la parte del espíritu de cada hombre. Entonces, por lo tanto, el interés y el propósito es unir en un todo a personas. Ojo, no es una cuestión de confesión de fe, sino es que aquel que pueda sentirse confundido y no ha logrado ese equilibrio puede ser parte de él. Por eso dice el propósito es unir en un todo a personas de cualquier credo, nacionalidad, sexo y condición que trabajan por la supremacía del espíritu. Es decir, el fin es lograr esa espiritual o ese espíritu pleno, tranquilo, pero también desde la razón y desde lo que uno puede ir cultivando. Su doctrina tiene elementos que provienen del pensamiento y tradición cultural de la India, la tradición cristiana occidental y la astrología. Él va a definir estas búsquedas desde los signos de la astrología, ¿no? Por ejemplo, él habla que el principio de todo es Acuario. No lo he puesto aquí, pero él dice el principio de todo es Acuario. Desde allí surge todo, desde allí se genera todo. Por eso pretende ser la síntesis de todas las religiones. Ellos dicen, pues todos son buenos, pero también en toda la bondad de cada quien hay que buscarle un punto en común. Para ellos es la renovación del mundo por el intelecto. O sea, también la inteligencia suma. Aquí un poquito el dato brevemente de este fundador que era francés, que migra también a los Estados Unidos y pues en 1954 consigue ser reconocido e inscrito en los registros de la UNESCO. ¿Cuál es su propósito? El hombre está llamado a liberarse de la materia del mundo físico e reintegrarse a Dios. Por eso la base, el asumir todos los componentes de las otras religiones. Luego también está la Iglesia para la unificación del cristianismo mundial. Aquí su fundador es Sun Myung Moon. ¿Sí? Este se inició en la Iglesia presbiteriana. Era un coreano, ¿no? Él nace en Corea del Norte, pero migra para fundar en Corea del Sur en 1954. Con esa idea, un poquito poniéndole en sintonía con los grupos que hemos visto, como John Smith o José Smith, que él también afirmó que a los 16 años recibió un mensaje del mismo Jesús. ¿Cuál fue ese mensaje? Fundar la familia ideal de hijos sin mancha de Satán, la familia del nuevo Mesías. Entonces, de este modo y combatiendo el comunismo, a quien él dice, allí estaba la manifestación de Satán, cumplirá con su misión de construir el reino de Dios en la tierra. Por eso, Mon es considerado como una divinidad encarnada, ¿no? Él es la encarnación y luego pues tiene también sus libros sagrados, que es Principios Divinos, donde se encuentra la revelación que Jesús pudo hacer, no pudo revelar, digamos, a la humanidad, solo a él. Su doctrina comprende la tradición cultural y religiosa coreana, elementos del cristianismo y del taoísmo en cuanto a Dios y la creación. Por eso le decía como que es una mezcla de varias o toma de varios lugares y pues yo pienso que más que buscar un horizonte, lo que conlleva es a una confusión. Entonces, ¿por qué camino voy? ¿De qué forma sigo ello? El hombre, pues es el hombre y el resto de la creación tiene como fin el dar alegría a Dios.
proponen un ideal que viene a ser la unidad, paz y armonía. Tiene también una fecha de llegada al Perú en 1975, estableciéndose en Lima y luego en Arequipa y en Puno. Entonces, hasta aquí quería abarcar, no sé si hay alguna pregunta. Quiero dejar para la siguiente clase unas dos cosas pendientes. Como le repito, esto más en una cuestión informativa, en el sentido de saber cómo se origina, ¿no? En qué grupo están estos movimientos que tal vez nos lo encontramos al paso, por decirlo así, o que sabemos que están siempre pues allí en nuestro andar y en nuestras relaciones también, ¿no? Y tal vez amigos, compañeros, dicen, tengo mi sesión de yoga, tengo mi sesión de esto, tengo mi sesión de la luz, tengo mi sesión de tal o cual cosa, tengo mi sesión de los tambores sanadores, tengo mi sesión del torito de Pucará, ¿no? Que va acompañado mucho de estos elementos que he hecho mención. Padre, Sí. disculpe nuevamente. Yo hace mucho tiempo, o sea, pertenezco, pues no soy ya, o sea, no soy recurrente, pero he pertenecido a la renovación carismática y dentro Ujú. de ello a nosotros nos enseñaron de que no deberíamos de practicar el yoga. Usted, o sea, le entendí a usted de que se podría, o bueno, es aceptable, ya que no conocíamos, ¿no? Y que practican yoga. La pregunta es, nosotros como cristianos católicos, ¿podemos practicar el yoga? A ver, o sea, en el sentido de que cuando decía que no desde mi parar, sino que en los artículos 2 o 3 que he leído para trabajar este tema, decía eso en el artículo, ¿no? Decía que no se extrañe que haya católicos que también practiquen un poco más que de ser parte, practiquen alguna de las formas de cómo ellos proponen encontrarse consigo mismo, ¿no? Por eso en otro artículo decía, hasta incluso no se extrañen, estoy diciendo lo que el texto decía, ¿no? No se, no se, no se escandalicen si es que algún catequista de su parroquia, por ejemplo, dice voy a tener una reunión de purificación, pero no en un sentido pues banal, sino de como resultado tan solo de querer tener esa paz y esa tranquilidad, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ahora, decir que es malo es bueno, Para un bien repito, personal, nada más, podría ser. claro, exacto, o sea, es como que eh, si para un joven, no sé, se me ocurre, encuentra una tranquilidad en X cosa, también como que esto se hace una alternativa, por eso decía al comienzo que no es tanto una cuestión de que pueda perjudicar tu relación con Dios, sino que es como un elemento que podría servirte si es que lo necesitas, si es que se Mm, necesita, ¿no? mm, Porque hoy por hoy vemos que en el sentido humano puede haber también muchas cosas que no solo se resuelve desde el sentido de la fe, ¿no? Trabajar el tema de la introspección personal y tantos ellos que un poquito en ese sentido ayudan, ¿no? En ese sentido, como digo, ¿no? Por eso el artículo, repito, decía, no se extrañen que haya católicos que también vivan, o sea, tengan como práctica alguna de las cosas que ellos proponen, no en su totalidad o que sean parte de, ¿entiendes? ¿No? mm. Sino que algo de eso se tome. Claro, ahora también viene la cuestión, ¿con qué intención te acercas, no? Eso, justo eso Ujú. quería saber más o menos. O más o Sí, menos a eso creo que me dirigía, ¿no? ¿Con qué intención uno se puede así dirigir a es. esta práctica?
Claro, ¿verdad? porque a veces estos movimientos, como los anteriores vistos, llevan un tinte a veces de fanatismo, ¿no? Que ya es el extremo. Así es. Entonces, si eso en vez de ser una solución se convierte en algo que te perjudica, no te estaría haciendo bien, ¿me entiendes? O sea, sería perjudicial para lo que buscas. Entonces, en ese sentido, lo que digo, ¿no? O sea, ¿con qué intención o cuál es el propósito de? Muchísimas gracias, padre. De nada, hermana. A modo solo de comentario, por decirle, no sé si ustedes han leído al padre Anthony de Melo, que tiene unos libros muy bonitos. Por ejemplo, ha estado de misión por allá, por la India y todo ello, y tiene más de 2 libros que hablan un poquito de todo este tema de encontrarse, ¿no? Indudablemente desde el enfoque nuestro, desde nuestro enfoque cristiano, de decir, encontrarse con la creación, encontrarse con la naturaleza. Y hay un libro que se llama El canto del pájaro, si no me recuerdo, ¿no? O El canto del ave, que habla desde este sentido, ¿no? De decir, que también es encontrarse y entrar en sintonía con la creación como para tener esa referencialidad con Dios, ¿no? Esa referencialidad de uno mismo para con Dios, encontrándose desde esto de la creación, ¿no? Entonces, hay quienes han ido tomando desde esa experiencia misionera en el abordar y en el tener pues esos encuentros, también han sacado lo bueno y que ha planteado como una propuesta también de seguir el camino dentro de nuestra forma de creer y vivencia de fe, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Muy bien. Quisiera preguntarle, seguro ahora sí van a hablar todos, ¿cómo está yendo el trabajo? ¿Están por entregar que vendría a ser el sábado?